Evidentemente es una oportunidad magnífica que se nos presenta al sector empresarial y como veo que todos los que estuvimos aquí, el único empresario que está hablando de estos temas pues soy yo, menuda responsabilidad, pero sin embargo voy a tratar de darles un mensaje de lo que nosotros los empresarios consideramos que es importante que se tomen en cuenta en relación a las autoridades y a los medios que nos permiten a nosotros tener una cierta seguridad cuando tenemos la necesidad de hacer declaraciones o hacer denuncias de lo que es la corrupción. Usted acaba de decir algo, que una empresa sueca corrompió a la hija de un presidente. ¿No habrá sido la hija del presidente que corrompió la empresa sueca? Para que haya un acto de corrupción debe de haber dos. Pero muchas veces nosotros las empresas, tenemos mucho problema para poder operar. ¿Por qué? Porque se da lo primero. Nos piden dinero para actuar. Nos piden dinero para poder estar nosotros involucrados en la oportunidad de tener un contrato público. Si no lo damos, no estamos. Si lo damos, estamos apuntados. ¿Qué tema? Es sumamente complicado, pero me voy a mi discurso que había preparado para ustedes, que está un poquito más, digamos, bien integrado. Desde luego, le quiero dar las gracias a la doctora Sandra Morelli. Entiendo perfectamente bien por lo que no está aquí. Desde luego, yo soy muy perceptivo a las personas y tengo la plena certeza de que nos encontramos ante un modelo de funcionario público único. Único porque ayer mismo en la presentación que hizo de los alcances y de lo que han hecho en estos pocos años en la Contraloría, nos damos cuenta que pues, fue así, de así a así. Cambiaron totalmente. Y los casos que han manejado, la forma como se ha institucionalizado la oportunidad de tener una supervisión correcta, es algo sumamente loable. Así es que le voy a pedir por favor a la doctora Ligia Borrero que le dé mis más amplias satisfacciones y reconocimientos, porque es una funcionaria única. Y qué bueno para ti, Ligia, tener la oportunidad de trabajar con ella. Y desde luego, muchísimas gracias. Esto no es para mí, es para Sandra. Luego la otra es saludar a mi amigo Carlos Rodríguez Bocanegra, que escuchándome hablar precisamente sobre estos temas en Lima, Perú, me comentó, ¿sabes qué, Sergio? Me gustaría mucho en una oportunidad que tú tuvieras de venir a Bogotá a platicarnos el punto de vista de lo que los empresarios consideran que son la corrupción y los medios que nosotros necesitamos de seguridad ante la denuncia de la corrupción. Quiero comentarle que ayer estaba platicando con unos colegas, amigos con los cuales tuve la oportunidad de sentarme, que fue muy interesante este ejercicio de invitar al sector empresarial para reunirnos con el sector oficial de Colombia y de otros países de Iberoamérica, porque aquí tenemos inclusive amigos de España. Esto para nosotros, desde luego, nos ha traído muchísimos resultados porque estamos conociendo realmente cuáles son las actuaciones y cómo están operando los mecanismos contralores en los diferentes países, y pues eso para nosotros como sector empresarial pues es muy importante. Les quiero platicar sobre el flagelo que significa la corrupción para los empresarios, ya sea a nivel de individuos o de empresas, y cuáles son los mecanismos de denuncia y protección que necesitamos en la lucha contra la corrupción, que están proponiéndose o se están poniendo en operación por los gobiernos de los países iberoamericanos. La Organización de Transparencia Internacional ha publicado su índice de percepción de la corrupción en el 2013 y ubicó a Latinoamérica, fíjense nada más, a excepción de Uruguay y Chile,
entre los países más corruptos a nivel mundial. Este índice de percepción de la corrupción se elabora cada año desde 1995 a partir de diferentes estudios y encuestas sobre los niveles percibidos de la corrupción en el sector público, presentando un ranking global en el que constata la percepción de la corrupción de cada país. Transparencia Internacional denuncia que la corrupción es un problema universal y que está afectando a todos los países en temas que van desde los permisos, licencias, hasta los grandes contratos públicos y financiamientos de campañas. Financiamientos de campañas. Se podrán imaginar la pérdida de libertad que se tiene cuando se entra a financiar campañas políticas. Canadá fue el país mejor situado del continente americano, en el lugar 9. Uruguay fue la nación de América Latina, no obstante que son 3 millones de habitantes en Uruguay, es el país de la América Latina que tiene una mejor posición, y no así excelentísima como pudiéramos esperarlo, ya que tiene la posición 19. Seguido de Chile en el lugar 22. Dinamarca y Nueva Zelanda son los países que están considerados más transparentes. Somalia, Corea del Norte y Afganistán son percibidos como los países más corruptos del mundo. La corrupción afecta de forma negativa el desarrollo económico en Latinoamérica, definitivamente por diversas razones, entre las que se destacan, primero, desalienta la inversión extranjera en la economía. Nosotros, aunque hemos tenido una década de crecimiento en los países latinoamericanos, de cualquier manera, cuando se tiene esta percepción de una corrupción tan importante, muchas empresas se la piensan antes de venir a nuestros países. ¿Por qué? Porque yo, cuando precisamente corrompo a un funcionario público como empresa, yo ya no tengo la libertad de estar en un momento determinado exigiendo mis derechos. Es algo gravísimo. Se pierde la libertad de operación. ¿Por qué? Porque si yo corrompo para estar operando, en el momento que yo voy y solicito que se me responda a mis necesidades, ya no hay forma de. ¿Por qué? Pues ya perdí mi libertad. Y es una de las cosas más importantes, la pérdida de la libertad en el individuo, como la pérdida de la libertad en las empresas. Yo a mis hijos les digo, que son jóvenes, son adultos jóvenes, recién salidos de la universidad, les digo que no acepten nunca corromper a nadie. Que aunque se lo soliciten, no corrompan, porque en el momento que corrompan, en ese momento pierden su libertad. Y pierden su libertad tan tranquilamente, ¿por qué? Porque siempre van a tener que actuar cuando se les pidan que haya una respuesta ante lo que ellos permitieron en un momento. Y si eso lo aplicamos a los jóvenes, pues imaginan cuando estamos hablando de organismos públicos de países, pues es algo sumamente grave. La otra dice la amenaza de la estabilidad macroeconómica, puesto que los funcionarios que cometen peculado extraen recursos que son necesarios para balancear los presupuestos y estabilizar la economía, está más que claro. Empeora la distribución del ingreso, ya que se segmentan las oportunidades y se benefician a grupos organizados y con influencia política. El cuarto es una forma de abuso de poder que genera un acceso inequitativo a la riqueza y la percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Fíjense nada más, la política es un negocio al servicio de los poderosos. Esto mina la confianza en la política, desde luego, y reduce la legitimidad de un gobierno. Número uno, nosotros como empresarios, para pagar los impuestos y reclamar, desde luego, por parte de los gobiernos, la obediencia voluntaria a pagarlos. Sucede de muchos empresarios que están dispuestos a cubrir fiscalmente lo que necesitan. ¿Por qué? Porque entendemos perfectamente bien que es parte de un presupuesto público y que es importante para que este presupuesto público garantice el crecimiento económico de un país.
pero yo me he encontrado con muchos empresarios que dicen es que yo ¿por qué voy a pagar impuestos para ir a engrosar las bolsas de políticos corruptos? Duro, ¿no? La corrupción afecta la legitimidad del Estado, evidentemente, y la confianza de la sociedad en sus gobiernos. Para ayudar a nuestros países en Latinoamérica a superar esta degradante percepción, se considera que se debe trabajar en 4 aspectos básicos. Primero, la creación, y ahí vamos a lo que usted nos preguntó a propósito de la prevención. La creación o continuar mejorando los sistemas nacionales de integridad que incluyan reformas constitucionales en materia de acceso a la información pública. Eso es importantísimo. Que el ciudadano común tenga la oportunidad, a través de un portal, con los medios electrónicos que hemos estado promoviendo, que son grandes herramientas, pues que tenga uno la oportunidad, cualquier ciudadano, teclear y saber el estado de las cosas. El estado de las empresas, el estado de los concursos, el estado de las cuestiones jurídicas, de la situación de las empresas mismas o de las dependencias. Eso es importantísimo. Luego, identificar aquellas experiencias exitosas de control de la corrupción en cualquiera de los sectores y que se puedan replicar en nuestros países. Ligia, me llevo muy buenas cosas de aquí. Yo voy a tener la oportunidad de platicar con funcionarios y me van a permitir que los ponga a ustedes como ejemplo y que vengan acá a aprender varias de las cosas que yo oí ayer, que son muy, muy importantes. Luego tenemos avanzar en la implementación de las reformas a las áreas de justicia penal, en lo cual se reducen los espacios para la impunidad, que eso es importantísimo. Si nosotros tenemos reformas en la parte penal, la punición, eso frena de alguna manera la corrupción. Luego tenemos transformar la relación entre el gobierno y la sociedad mediante políticas de gobierno y parlamentos abiertos. ¿De verdad queremos que nuestros países sean más prósperos? ¿Queremos un país más justo? ¿Queremos sentirnos más orgullosos de nuestros países, que no nos tachen de corruptos? Tenemos única y exclusivamente que combatir a la corrupción. Denunciemos apoyados con mecanismos y compromisos que nos den la certeza de tener respuesta y protección por parte de los gobiernos. Eso es algo que necesitamos y exigimos como empresarios. Tener los mecanismos de defensa que nos cubran a nosotros perfectamente bien cuando nosotros declaramos o hacemos una denuncia de una corrupción. Así sí me siento con la oportunidad de hacerlo. Si yo, como empresa, esta empresa que nos acaba de decir el que nos está coordinando, ¿no se está oyendo? Si yo como empresa, esta empresa que nos acaban de decir que efectivamente entró en un proceso de corrupción, me veo obligado a actuar en esa forma, porque si no, de otra manera no puedo. Si yo fuera ante un organismo y le digo, la hija del presidente me está pidiendo dinero, ¿qué hay? Si yo voy y digo, la hija del presidente me está pidiendo dinero, en ese momento, tache. Quizás llamen a la hija del presidente, la metan en la cárcel, le hagan todo lo que sea necesario, pero ¿qué sucede? En el mecanismo y en la red de todas las gentes que están cerca de la hija, cuando yo quiero como empresa volverme a presentar, no, esa empresa no permite, no agiliza las cosas. Qué difícil. ¿Se imagina nosotros como empresarios en qué situación nos encontramos? De indefensión total. Lo que está sucediendo ahorita actualmente aquí también me abrió un cierto panorama que la verdad no lo tenía contemplado en mi presentación, acerca de también los funcionarios públicos
que en su momento también tienen la obligación por ley de aplicar las leyes y de llevar a cabo las funciones para lo que están creados los organismos, como en este caso la Contraloría, y que después vengan señalados porque tocaron intereses de terceros. También ustedes necesitan también tener organismos de defensa que les permitan no estar en la indefensión total. Prosperidad. Antes se decía que los países que no tienen corrupción, fíjense, antes se decía que los países que no tienen corrupción era porque eran desarrollados. Había que esperar entonces a que el PIB per cápita y el nivel general en la educación se incrementara, solo así se disminuía la sangría. Hoy sabemos que es a la inversa. Son desarrollados porque combatieron la corrupción. Nada más. Y esa es una percepción que se tenía errada, ¿no? Justicia. La corrupción es el impuesto más regresivo que hay. El condicionamiento de un servicio público afecta mucho más a las familias de escasos recursos. Estábamos hablando precisamente de los derechos humanos. Orgullo. Algo estamos haciendo mal los países latinoamericanos. Pues a pesar de que todos los avances institucionales, el hecho concreto es que la percepción sobre nuestros países en este rubro está destrozada. El ya citado índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, debajo de naciones que tienen un grado, hay muchas naciones que tienen un grado muy inferior al desarrollo institucional y sin embargo nosotros venimos siendo señalados los países latinoamericanos como los más corruptos. Qué barbaridad. No solo hablamos de un mandato ético, hablamos entonces de bienestar, de justicia, de dignidad frente al mundo, nosotros como países latinoamericanos. En México, ahora paso sobre nuestro tema, que también tenemos las nuestras, el informe de Transparencia Internacional se dio a conocer que en cuanto el Poder Legislativo de la República Mexicana sí está implementando una reforma política en la cual se instruyen instrumentos de participación ciudadana en términos que realmente, fíjense, en términos que realmente empoderan a los ciudadanos. Nos dan el poder a los ciudadanos y eso es sumamente importante. El 7 de febrero pasado se promulgó una reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública. La labor de organizaciones y redes de la sociedad civil, como Transparencia Mexicana, el Colectivo por la Transparencia y la Red por la Rendición de Cuentas, entre otras organizaciones civiles y ONGs, fue clave en el monitoreo y seguimiento del proceso. Sus acciones no solamente permitieron mantener un diálogo abierto con los legisladores y otros actores gubernamentales, sino que también movilizaron a la sociedad civil a través de distintos medios, como las redes sociales, a favor de una reforma que representara un gran avance para nuestro país. En México, los empresarios y la población civil está tomada mucho en consideración para todo este tipo de reformas. Y ese es algo muy importante en el cual ustedes, amigos latinoamericanos que están aquí presentes, inviten a su sociedad civil a que participen en estos actos, en estas legislaciones, en esta creación de instituciones, porque nosotros podemos hacer una contribución muy interesante y muy importante. Y además, así se vende más fácil. Yo como empresario les digo, yo vendo mucho más fácil una cosa que yo la tengo consensuada que una cosa que viene impuesta. No hay de otra, o sea, es ley de vida. Entonces, ahí es una de las grandes oportunidades que hemos tenido en México de abrir, que nos han abierto a la sociedad civil, a las organizaciones civiles, la oportunidad de estar discutiendo las reformas que se están creando y que se están poniendo en funciones. Las cifras sobre el costo para México de este flagelo han oscilado entre el 2%, el de la corrupción, al 8%. Vamos a poner que tomemos una cifra del 5%.
Saben que el 5% es una cifra equivalente en el Producto Interno Bruto a lo que gastamos en educación año tras año. Y educación es uno de los proyectos más importantes en cuanto a, en el presupuesto, a la importancia. Imaginemos el acumulado que esto ha tenido a través de los años. Estamos hablando de una cosa impresionantemente importante, una cifra enorme, enorme. La suma incluye los condicionamientos a los ciudadanos de los servicios públicos, los dineros públicos para obras y servicios que van a dar a bolsillos privados, los costos incrementados para la planta productiva y los servicios, y finalmente lo más difícil de medir, las inversiones ahuyentadas por el factor corrupción que impacta la generación de empleo y desde luego el bienestar económico. Para México la reforma constitucional que se promulgó es un gran avance. El proceso fue complicado, como en todo cambio de fondo, desde luego hubo resistencias. Se hicieron muchas consultas, la sociedad civil, como se los decía, fue escuchada y tuvo un papel relevante, el resultado creemos es muy bueno. El órgano garante obtiene la autonomía constitucional y sus relaciones son inatacables. Los sujetos obligados abarcan todos los ámbitos, fideicomisos, sindicatos, gobiernos estatales y municipales, los poderes legislativos locales y el federal, desde luego, universidades y el poder judicial, entre otros. Por fin, la rendición de cuentas y la transparencia abrazan finalmente en México a toda la República Mexicana, como estaba usted comentando precisamente. Hemos aprendido las lecciones. La rendición de cuentas no es una exigencia malintencionada en contra de un destinatario predeterminado. Es un mandato ético, es una cultura. En las cuentas personales ante el fisco, en las empresas ante los socios, en la sociedad civil y por supuesto ahí donde se manejan los dineros públicos. La rendición de cuentas debe de ser una forma de vida. Todo aquel ciudadano que tiene el privilegio de administrar o recibir fondos públicos tiene la responsabilidad de explicar a la sociedad el destino de los mismos. ¿Cuáles podrían ser los próximos pasos? Como se ha propuesto y está aquí en un proceso muy adelantado, siempre estoy hablando de México, la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, el nombramiento de un fiscal anticorrupción, la creación de un Consejo Nacional por la Ética Pública, en el cual, con respeto al federalismo, se generarán los consensos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Participan en este el Ejecutivo Federal, los gobernadores, el jefe de gobierno, que es del Distrito Federal, que es el único que no es gobernador, sigue siendo un Distrito Federal, una instancia que tiene una independencia, pero no llega a ser gobierno estatal como tal, los representantes del legislativo, el procurador o el futuro fiscal que está por nombrarse, el encargado de la Comisión de Anticorrupción que les decía y otros servidores, y de ahí surgirán políticas nacionales aplicables a la corrupción. El Consejo Nacional por la Ética Pública ayudará a dejar atrás la visión fragmentada que debilita al Estado mexicano como actor preponderante en muchas áreas. Permitirá transmitir la imagen de una lucha común que va más allá de enconos personales o de partidos políticos. Es un nivel superior de institucionalidad. La ausencia de políticas nacionales en México nos lacera. Las percepciones son hechos en tanto que la gente cree en ellas. De las experiencias de estos 2 días aquí en este interesante ejercicio que se hizo de rendición pública ante los organismos internacionales, nos impulsa a caminar a gobiernos y parlamentos abiertos. Desarrollemos fórmulas imaginativas que las nuevas tecnologías nos facilitan. Mostremos que nuestros países se pueden convertir en países de vanguardia en estos temas. Algo que es importante, que no hay nada genético y que mucho podemos enseñar al mundo. Sí. No tenemos por qué considerar que genéticamente somos corruptos. Tenemos que combatir eficazmente la corrupción. ¿Cómo? Es necesario
expedir leyes en materia de combate a la corrupción, asegurando que tanto los actos de corrupción como las responsabilidades administrativas y penales que se deriven sean iguales para todo el país. Crear los mecanismos e instituciones públicas que sean las instancias encargadas de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa, cometidos tanto por los servidores públicos, así como cualquier particular, ya sea una persona física o moral. A estos se les tiene que dotar de la facultad de atracción para conocer casos de los estados y municipios. Que estos organismos e instituciones sean los responsables de determinar e imponer las responsabilidades administrativas y judiciales a aplicar por actos de corrupción. Estos organismos deben de ser autónomos y contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como todos los elementos para garantizar su independencia, y de esta manera realicen su trabajo en forma profesional e imparcial. Tener normas de conducta y actuación que se deberá seguir en su responsabilidad con una serie de principios que estén obligados a seguir: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Operar de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, como nos lo hacía saber el señor que nos habló del Banco Mundial, para impulsar de forma prioritaria acciones y programas de carácter preventivo. Ahí vamos a tu pregunta. En especial de aquellos destinados a promover la ética y la honestidad en el servicio público, así como el Estado de Derecho, para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir prácticas de corrupción. Establecer mecanismos para el registro de los reportes ciudadanos, su verificación y su publicación en un mapa electrónico de acceso libre y permanente. Ligia, eso es bien importante, muy importante. Estas instancias deberán remitir los casos a las autoridades competentes y, si su magnitud o relevancia lo ameritan, podrán pedir mayor información sobre el caso o atraerlos para investigar y, en su caso, sancionar directamente. Algo muy importante, estos mecanismos deberán proteger la integridad de las personas que denuncian, eso es importantísimo, y se penalizarán desde luego lo que pueden llegar a ser las demandas frívolas, por decirle de alguna manera. ¿Por qué? Porque de esto, de las demandas frívolas, sabemos que mucha gente te puede venir y denunciar cuando no existe realmente una razón de ser. Eso es lo que yo le llamo una demanda frívola, y a esa también tiene que ser sancionada. No es posible que cualquiera venga y hable de que Sergio Contreras, que soy yo, es una persona que le gusta tomar y es un borracho que se la pasa todas las noches emborrachándose, cuando yo ni siquiera tomo. O sea, no, por un ejemplo, ¿no? Y eso sucede. Es muy fácil atentar contra lo que uno ha hecho toda una vida con un decir, ¿no? Pues a ese también, el que dice, tiene que ser sancionado, y muy, muy severamente. Por eso yo les llamo las demandas frívolas, ¿no? Más prosperidad, mayor justicia y un orgullo crecido, de eso se trata. Se puede, y estas reflexiones y trabajo que hemos hecho ayer y hoy nos facilitan el camino. Es necesario involucrar a la sociedad civil, tanto como sea posible. Somos los mejores aliados. Propongámonos mostrar al mundo los avances en los que todos hemos participado. En lo que antes era un asunto de descalificaciones cruzadas, se convierta en un punto de encuentro para que nuestros hijos puedan andar con la frente en alto, sabiendo que su país es protagonista y triunfador en esta lucha. Muchas gracias.